Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. ¿Cuándo hace que no vienes a Burlington? Porque esto está que arde. Con la apariencia renovada de nuestras tiendas y nuestra gran liquidación de verano, no busques más planes. Los descuentos están al rojo vivo y marcamos rebajas nuevas todo el tiempo. Ven a Burlington hoy y vuelve cada semana por los nuevos estilos en liquidación. Ahorra hasta un 70% comparado con otras tiendas. Esto sí es candela. Burlington, marcas, rebajas, ¡wow! Los estilos y selecciones varían por tienda. Te cuento, esto es sobre todo y principalmente para mis alumnos de Quiero Ser Podcaster. Entonces, una parte la sacaremos en el podcast, en audio, donde vamos a hablar de tu podcast y que la gente lo escuche y todo eso. Y luego ya lo que no sale, de hecho esta explicación la escucha la gente para que se venga la suscripción. Lo que no escucha la gente es cuando ya te pregunto más en cómo cuentan las historias en los diferentes formatos. Ajá. Entonces, ya que es lo de aprender. Lo de aprender la tienen que mirar a la suscripción. Que además me interesa hoy mucho porque me gusta mucho cómo lo haces. Así que, bienvenido, Pedro Torrijos. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Sune? ¿Cómo estás? Una cosa que me gusta mucho de tu web, estaba buscando a ver cómo presentarte. Lo primero que aparece, yo cuento historias, como sea. Si es que me parece que es la mejor manera de definirte, porque al final he estado buscando y digo, ¿qué es? ¿Músico? ¿Es arquitecto? ¿Es escritor? Al final es la frase que defines, yo cuento historias como sea. Al final en la bio de Twitter y en la de Instagram me he puesto escritor y comunicador por poner algo. Pero vamos, sí. Lo mejor es poner cuento historias. Es que incluso si nos vamos a la música es contar también historias. Y la arquitectura es también contar historias. Yo siempre lo he entendido, todo lo que hago lo he entendido de esa manera. Yo siempre he entendido que lo que a mí me gusta hacer es contar historias y cuando estudiaba música, de alguna manera siempre lo he entendido como una historia que se puede contar alrededor del propio entorno de la música, y en arquitectura un buen proyecto siempre es siempre. Sí, bueno, de hecho hay discos que tienen un sentido escuchándolos en orden de las canciones. Además. Pero incluso una única canción. Sí, una única canción, sí. Todo es susceptible de ser entendido como una historia. Algunas más que otras, pero en general todo es susceptible de ser entendido y contado como una historia. Algunas cosas que he visto tuya que cuentas historias. Mira, como hemos hablado de lo de arquitectura, me llama la atención el podcast este que tienes de... Vamos a ver el título. ¿Cómo suena un edificio? ¿Cómo suena un edificio? Cuéntame este podcast, cómo es y que la gente lo conozca. Porque te confieso que no le había dado al play porque me daba pereza. Pero ahora le he dado play para hablar contigo y digo, pero si se parece al que has venido a hablar. Sí, a ver, el que ha venido a hablar es más loco, es más... Sí. Tiene unas partes ficcionadas y tal, pero no, como son un edificio es un podcast también de historias, es un podcast narrativo, la base, digamos, clásica que puede tener un podcast como Serial o como 99% Invisible.
De hecho, se podría parecer a 99% Invisible, porque al fin y al cabo se trata de contar una historia alrededor de un edificio. Es el podcast del Museo ICO, el único museo especializado en arquitectura que hay en España, que está en Madrid, justo detrás del Congreso de los Diputados. El año pasado hicimos solo 3 episodios, acorde con cada una de las 3 exposiciones que tenían. Este año vamos a hacer 9, 3 episodios con las exposiciones, narrativos, como los del año pasado, donde contamos una historia alrededor de algo más o menos relacionado con la arquitectura o la fotografía, porque al final se trata de eso, de contar una historia, no se trata de describir lo que hay, sino de contar una historia. Hay alguna descripción, pero en general, sobre todo, se trata de contar una historia de que a la gente le interese, se lo pase bien y se divierta. Este año vamos a tener 3 episodios también narrativos y 6 conversacionales, que no van a ser una entrevista, digamos, yo me siento y hablo radio grabada, no es algo que a mí me guste como director, pero sí se va a parecer más a eso que a un narrativo. Es decir, vamos a grabar una conversación con invitados más o menos destacados del mundo de la arquitectura y también del mundo de la cultura. Pero luego esa conversación la vamos a editar para que no sea solo, insisto, personas hablando y grabando, que es radio grabada. No es que yo tenga nada contra ese tipo de podcast. Los podcasts que más escuchan en el mundo son esos, desde Joe Rogan hasta Estirando el Chicle. Sí. No es el tipo de podcast que a mí, no tengo nada contra ellos, pero no es el podcast que a mí me interesa. Y luego he visto que tenéis un branded con Telefónica hablando de Fuller, el mito de Fuller. Sí, ese es un podcast que se hizo, es el primero que hice yo como guionista y como conductor. No era director todavía, lo dirigió, realmente lo dirigió Ana Alonso, aunque lo dirigió todo el equipo de Podium. Era un podcast sobre un inventor relacionado con el mundo de la arquitectura. Hablamos un inventor, un tipo que hizo un montón de cosas en Estados Unidos en el siglo XX, que era acorde a una exposición que había en Fundación Telefónica, y nos pidieron a Luis López de Toledo y a mí que hiciéramos un podcast de 5 episodios. Es un podcast narrativo, tiene algunas partes ficcionadas muy chulas, con actores de primera fila. Ser un branded con bastante dinero, se contrataron a algunos actores de primera fila, algunas partes ficcionadas muy, muy chulas. Y es esencialmente, pues es un podcast narrativo al uso. Luego ya cuando me he dado las riendas de Territorios Improbables es cuando ya hemos hecho un podcast un poco distinto. Territorios Improbables, que ahí ya se te doy la pinza de una manera que me encanta, es decir. Pero para llegar al cómo llegaste a esa idea, vamos a rebobinar. Si alguien te conoce, sobre todo, es por los hilos que tienes en Twitter de #LabrasaTorrijos, que ahora me cuentas desde cuánto llevas una vez por semana contando historias en Twitter, que también me gustaría preguntarte cómo dosificas la información para que en un hilo de Twitter la gente esté enganchada cada semana. Bueno, a ver, yo llevo haciendo LabrasaTorrijos oficialmente. La primera vez que yo uso ese hashtag, no lo he calculado, pero yo creo que la primera vez que uso ese hashtag es en 2013. Lo que pasa es que yo lo usaba de manera muchísimo más irregular. Pues a lo mejor estar 6 meses o casi un año sin escribirlos, ¿no? Tenía cosas de la vida. Realmente no tiene no hay mucho que abundar sobre esto. Cosas de la vida que me impidieron. Y a finales de 2019 me pongo a hacerlos de manera regular. En septiembre de 2019 me pongo a hacerlos de manera regular, recupero el hashtag y los hago ya de manera con mucha consistencia todos los jueves a las 8:30, a las 9 en horario de verano. Cuento una historia. Al fin y al cabo lo que hago es contar una historia. Cuento una historia con el formato y las armas narrativas que tiene Twitter, que intento es exprimirlas al máximo, ¿no? Hay una cosa buena que tiene Twitter, es que aunque parezca que tiene límite de caracteres, en realidad no tiene límite de caracteres, porque tú puedes hacer hilos de 30 tweets o de 100 tweets. Yo lo suelo hacer en torno de los 35 más o menos, a veces 40, a veces 25, pero he hecho alguno de 60 tweets, además, por un éxito absoluto.
¿Cuál es el arma de narrativa que tiene esencialmente el hilo de Twitter? Pues efectivamente, como tú dices, entender la información como siempre como un thriller. Es decir, un thriller no es necesariamente algo en el cual alguien corre y tiene que matar al asesino y salvar a los rehenes o salvar no. Un thriller al final es algo que quieras seguir leyendo. Y de eso se trata. Tras muchos años escribiendo historias, al final yo entiendo que de lo que se trata es intentar hacer que la gente quiera seguir leyendo. Los tweets son gratis. Yo a veces cojo tweets donde meto una única palabra o una única frase. Otros sí que los relleno más, otros solo no tienen imágenes, otros tienen 4. Intento construir una narrativa, una historia, poniéndome todos los elementos, en este caso, iba a decir visuales, pero también audiovisuales, porque también estoy metiendo últimamente banda sonora y tal. Algunas veces meto algún vídeo, algunas veces meto algún fragmento de podcast. Es un vídeo, pero en realidad solo soy sonido, un audiograma, vaya. Para intentar que la gente sobre todo se divierta. Yo soy un ferviente defensor del entretenimiento. A mí lo que me gusta es que la gente se divierta, que la gente se lo pase bien. No intento culturizar a nadie, aunque mi herramienta o mi campo de batalla sea la cultura. Mi objetivo no es que la gente aprenda, mi objetivo es que la gente se divierta. Si luego aprende, pues de puta madre. Que no aprende, pues también de puta madre. Me da igual. A mí lo que me gusta es que la gente se lo pase. ¿Estos hilos los haces con alguna intención en concreto, por tu marca personal, porque al final luego vas a ver si te hace que compren más libros o te genere otros trabajos, o porque estás loco? Al principio los hacía, y esto me lo dijo precisamente Pedro Torrijos. Son 2 personas. Soy yo, que soy el que escribe y de alguna manera pilota la nave, pero luego está Loreto Iglesias, que incidentalmente es mi mujer, pero ella es técnico de marketing y publicidad, que es la que genera toda la estrategia. Esto es una estrategia bastante grande, bastante a largo plazo, a medio y largo plazo, y seria. Pero al principio nace como nacen casi todas las cosas, un poco por casualidad, y gracias a que ella me dice: Pedro, tienes que hacer esto todas las semanas. Digo, ¿por qué? Dice, porque te hace feliz. Efectivamente, qué bonito, qué bonito. Yo empiezo a hacer esto todas las semanas porque me hace feliz. O sea, yo me lo paso estupendamente contando una historia. Siempre me ha gustado hacer corrillo, siempre me ha gustado contar una historieta y que la gente me hiciese corrillo y que me escuchase, pero no digo el centro de atención por mí mismo, pero sí que la gente me prestase atención. El trovador, ¿no? ¿Perdón? Como los trovadores, ¿no? Se llama. Un poco así, sí, un poco así. Un poco como los trovadores medievales. Siempre me ha gustado eso y me gusta contar historias de este tipo, más o menos con curiosidades, más o menos relacionadas tangencialmente con el mundo de la arquitectura, a veces más dentro y muchas veces puramente tangenciales, para que esa gente también replique y esa gente sea el mejor cuñado posible en la cena de Navidad. Yo voy a la cena de Navidad. Claro, estás mejorando la calidad de los cuñados. Claro. Oye, ¿vosotros sabíais que en Taiwán había unos altavoces de hormigón de 10 metros de alto que sonaban como un reactor despegando? No jodas, y lo cuento, ¿no? Yo creo corrillos y a su vez van creando más corrillos que a su vez van creando más corrillos. Qué bueno. Al poco de empezar a hacer eso, sí que efectivamente aparece la intención de convertirlo sencillamente en una profesión. Ahora es mi profesión, o sea, mi trabajo es Twitter. Yo trabajo esencialmente en Twitter. ¿Tu trabajo? Espera, ¿tu trabajo es Twitter, acabas de decir? Sí. Ostras, vamos a remangarnos para escuchar esto. Sí, mi campo de trabajo sobre todo es Twitter. Ahora mismo ya es mi fuente de ingresos número 1, porque yo lo que hago, yo me he convertido en un medio. Yo soy como un medio. Al principio era un micromedio y ahora tengo el alcance que puede tener un medio grande o incluso más. De hecho, habitualmente más. Cuando yo escribo un hilo de Twitter, siempre está bordeando el 1.000.000 de visualizaciones. 1.000.000, 1.500.000, 2 y a veces hasta 5. Pero vamos, siempre están en el entorno entre los 800.000, el 1.000.000, el 1,2 millones de impresiones. Cuando yo
tengo alguna historia que considero que puede ser, que puede interesar a algún tipo de entidad, entidades de turismo, museos, entidades de patrimonio, la ofrezco. Digo, oye, yo os puedo hacer un branded content, como un reportaje, como sería el reportaje en un medio, reportaje en, yo que sé, en El País o en El Mundo, te hago un reportaje patrocinado. ¿Qué ocurre? Que ahora ya es al revés, empiezan a llegarme a mí, oye, ¿tú haces reportajes patrocinados? Sí, claro que los hago. Lo único que tiene que ser siempre algo que yo pudiese que haya contar. chicha. Claro, que yo pudiese contar sin que estuviese mal. O sea, que esté totalmente alineado con mi contenido y tener absoluta libertad creativa. Qué guay. Yo necesito absoluta libertad creativa y que esté alineado con mi contenido. Pero o sea, esto existe, ahora me acabas de romper la cabeza. ¿Esto alguien más lo hace? ¿Esto existe así en general? En Twitter. ¿En Twitter? Twitter, branded Twitters, qué fuerte. Hombre, en Instagram es muy frecuente, sí. En YouTube también. En Twitter es bastante infrecuente. Yo soy una cabeza de puente. Alguien más lo ha hecho, no tanto en hilos, pero, por ejemplo, Pantomima Full hace vídeos patrocinados. Sí. Hizo uno para Renfe, chulísimo. Y es contenido de Twitter. Y Ángel Martín también hace bastante contenido patrocinado, si bien no dentro del informativo matinal, si fuera. Yo también hago contenido patrocinado a veces fuera del contenido. Ostras, pero qué curioso, ¿eh? Claro, aparentemente piensas en un tuit más otro tuit más otro tuit, no tiene por qué ser algo de trabajo. Pero al final lo es, quiero decir, aunque yo al final lo que hago son 8 o 9, el año pasado hice 10, y los patrocinados, luego en total son 45. Para que esos sí los patrocinados funcionen, tienes que tener una audiencia con muy buen engagement que ofrecer. Es decir, y entonces, para tener una audiencia con muy buen engagement, tienes que proporcionarles historias chulas cada semana. ¿Que una de esas historias chulas está patrocinado? Pues estupendamente. Siempre son patrocinios muy amables, yo siempre lo aviso, obviamente, que son colaboraciones, que son contenidos. Siempre digo lo mismo, son colaboraciones sobre todo son con entidades, con turismo. He trabajado con turismo de Suiza, con turismo de Extremadura, con patrimonio de Aragón. Siempre suelen ser con entidades de este tipo que dicen, oye, ¿nos podrías contar una historia de Suiza? Pues claro. Y cuento una historia que está totalmente alineada con mi contenido y claro, cobro por ella. Lo que cobro no es por el trabajo real, sino por la investigación, la audiencia, el alcance, la investigación y todo eso, y el alcance al que llego. Si yo te digo que te voy a dar al final 800.000 o 1 millón de impresiones, pues estamos manejando unas cifras que siguen siendo bastante bajas respecto a lo que se maneja en Instagram o en YouTube, o no te digo yo en un branded content de un medio convencional, pero que cada vez van siendo más un poco más abultadas, que ya me permiten, si no ser rico, pero vivir de ello. Qué guay. Yo el año pasado ya vivo de esto. De esto y de todo lo que va saliendo. Sí, claro. Yo entendía, cuando me has dicho que Twitter era tu fuente, pensaba que era de manera no directa. O sea, que gracias al hilo te salen trabajos, gracias al hilo te salen charlas, gracias al hilo... Pero no directamente. Esto me ha roto mucho, ¿eh? Es tanto directamente, el año pasado, insisto, el otro día me preguntaban precisamente que cuántos trabajos tengo. Digo, yo soy un trabajador del siglo XXI, tengo 12 trabajos. Porque este podcast, luego el otro podcast, luego, como tú dices, una charla, el libro, royalties, tal. Digamos que la fuente, el año pasado, mi fuente número 1 de ingresos fue vía contenido patrocinado en Twitter, que insisto, al final acaba siendo un 15% de mi producción en Twitter. Pero todo lo demás es contenido no patrocinado, pero es un contenido estupendo porque sirve para que la gente se divierta y también un poco para... Sí, no, si encima si no se nota cuándo sí y cuándo no es, pues perfecto. Nadie es tiene que es fundamental, o sea, se nota porque lo tengo que decir. Claro. Por ley tengo que decirlo y además no solo por ley, sino por decencia. Tienes que decir que esto es contenido. Es que es una colaboración. Pero el contenido es exactamente igual. No se difiere en nada porque además yo necesito y exijo libertad creativa. También es cierto que yo soy un comunicador bastante amable, que no me meto en líos, que no me meto en follones y por lo tanto siempre va a haber mucho respeto mutuo
con la gente. Pero luego efectivamente también sale eso, que si el libro, que si este podcast, que si el otro podcast. El verano pasado estuve haciendo una pequeña colaboración en radio internacional. Ahora estoy en conversaciones con productoras de televisión porque queremos trasladar esto a formato televisivo. Mira, como hagas el podcast en tele, quiero ver eso. O sea, ahora hablaremos, quiero verte en smoking encima de un helicóptero saltando en la torre egipcia. Creo que si lo hacemos en tele no será así. Sería fantástico. La película, sería ya la película. Estaría estupendo, pero creo que no será. Qué locura. Claro, esta es una de las ventajas que te ha dado el podcast, aunque antes vamos a hablar del libro, miramos un poquito para que sea cronológicamente bien. Territorios Improbables aparece el libro, me imagino que inspirado en Los Hilos, ¿no? Ya tienes mucha información y dices, pues voy a sacar un libro porque esto lo merece. No exactamente así, es decir, es la editorial la que se pone en contacto conmigo, pero el resultado es ese. Es decir, hay unas cuantas historias, el 30% que son inéditas, pero las otras son historias que ya he contado en Hilos, lo único que, claro, no es una traslación porque el formato es completamente distinto. Claro. Las herramientas narrativas que tiene Twitter no la tiene un libro y viceversa. Es decir, un hilo de Twitter de 2.500 palabras serían 200 tweets y sería una cosa infumable. Pero yo sí que escribo, sí que hay capítulos del libro que tienen 2.500 palabras, otros solo tienen 500, otros son, pero sí, digamos, la base es lo que yo escribo en Twitter cada semana. El libro me parece muy agradecido porque no, o sea, aunque tú veas el tamaño, no es de primera a la última página te la lees porque es una historia seguida, sino que son fragmentos de las historias que estás contando. Cada capítulo es un lugar y termina, y luego puedes volver otro día y seguir con otro. Sí, el libro es un poco como el podcast. Está pensado para que cada capítulo te lo leas en 15 minutos, como mucho, 10, y luego empieces por donde quieras. Está dividido en 5 partes y cada parte hay una especie de arco narrativo común, pero es muy difuso. Realmente no hay una necesidad de leérselo ni de principio a fin, ni siquiera todos los 10 capítulos de cada una de las 5 partes, ni nada. Se puede leer totalmente saltando como Rayuela de Cortázar, pero menos coñazo. Y también sirve para cuñadear. Yo ya he cuñadeado, ya le he dicho a mi mujer, ¿sabías que hay una ciudad que pusieron para los bombarderos? Es que eso se trata. Es que si no se puede cuñadear con mi libro, hay que cuñadear. Está hecho para eso. Mi Territorios Improbables es el libro perfecto para cuñadear. Para cuñadear bien. O sea, por lo menos con bien. Cosas... Para ser el cuñado guay, no el cuñado coñazo. No el de si no te vacunas. Sí. Para cuñadear bien. Y eso es muy bueno. Es para llevarlo en el... Aunque esto tiene un formato muy bonito y unas fotografías estupendas, que por cierto la directora de arte también es Loreto, la estratega, la jefa de estrategia del proyecto. Pero es un libro que te llevas en el metro, que te llevas en el autobús, que te lo lees un capítulo por la noche y otro. Si estás en verano, lo que pasaba, y lo decía el otro día Óscar García, que corres el riesgo de que te lo lees en 2 tardes, porque al final se acaba y quieres otro y empiezas, y como lo cuento también todo de esta manera, en plan que quieres seguir leyendo, pues al final se puede leer muy rápido. Perfecto para regalar, que así es como inocente de mí descubrí que tenías el libro. O sea, yo, ¿te acuerdas en Navidad que buscaba un regalo para mi padre? Yo escuchaba tu podcast, el de Territorios Improbables, y no sabía que era el libro. Y entonces me empezaron a recomendar varias personas y digo, un momento, pero sí, a mí el podcast me mola. Y compré uno para mi padre y otro para mí. Sí. Y al final es que son historias que, o sea, como digo yo del podcast, que a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben, porque al final los podcasts son historias, pues aquí son historias. Si no te gusta la primera, te gusta la tercera. Sí, es que es así. Es un libro absolutamente para todos los públicos. Estamos a punto de llegar a las 10.000 copias, a los 10.000 ejemplares vendidos. Probablemente ya hayamos llegado, pero a finales de enero estamos muy cerca de los 10.000 ejemplares vendidos, que es una cifra bastante respetable en el mercado editorial en español y más viniendo de una editorial bastante pequeña. Y se ha vendido mucho y se ha regalado mucho. Uh-huh. Y luego de ahí llega, ¿cómo se te ocurre transformarlo en podcast? Porque aquí me parece un proceso, esto me interesa muchísimo, el cómo transformas
en ese podcast. Es que deberíais, todos los oyentes, de escucharlo, o sea, poner pausa, escuchar un episodio y volver para que veáis por qué lo decimos. A ver, al final, todo no es cronológico. Yo siempre he tenido la idea, fíjate, aunque yo no soy un gurú del podcast, aunque ya empiezo a tener un cierto nombre por lo que ha pasado con Territorios, que estuvo pues 10 semanas en el top 100 en Spotify, en Apple y tal y cual, y dirijo también el Delico. En realidad yo empiezo a escribir los hilos de Twitter, que es de donde nace todo, gracias a un podcast. O sea, gracias a 99% Invisible, que es el podcast de Roman Mars, que me parece alucinante. A mí es mi podcast preferido del mundo. O sea, me encanta. Y yo veo en el podcast algo que siempre me ha gustado mucho, que es la posibilidad de hacer una superproducción, claro, gastándote una fracción de lo que cuesta hacer una superproducción audiovisual. Lo que decíamos antes, de helicópteros, submarinos. Claro. Lo que cuesta hacer una superproducción, una serie o una película, tal, pues un podcast cuesta la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Es una fracción. Una fracción. Entonces yo desde muy, muy al principio de empezar a escribir los hilos, yo tengo siempre en la cabeza hacer podcast. Siempre. Y a finales de 2020 es cuando yo ya lo propongo, esto a Jesús Espinosa de los Monteros. En esa época todavía solo era directora de Podium. Uh-huh. Y entonces me dice que sí, pero para el año que viene la cosa va creciendo mucho, aparece el libro por en medio. De hecho, lo titulamos igual para que exista una especie de publicidad cruzada, pero el libro llega antes que el podcast. Y realmente el podcast, igual que el libro no es una traslación directa de los hilos, el podcast no es una traslación directa ni del libro ni de los hilos, porque cada medio tiene sus herramientas. Es que eso es lo magnífico que me parece de ti. O sea, que es que claro, es como tres... Lo que hemos intentado hacer es exprimir otra vez las herramientas, los mecanismos, las armas que tiene el audio, que tiene el podcast como formato, para contar la misma historia. O sea, esta historia que yo cuento en yo qué sé, la isla de Lord Howe, el quinto o el sexto episodio de Territorios Improbables, del podcast de Territorios Improbables. Eso yo la cuento en Twitter hace 2 años. Pero claro, luego la traslación es completamente distinta, porque en Twitter tengo unas herramientas y aquí tengo otras herramientas. Entonces yo quiero exprimir las herramientas. Es una apuesta muy arriesgada que comparto desde el principio con Fran Izuzquiza, que es el co-guionista del podcast y uno de los actores. Que es una idea muy, muy arriesgada, porque no conozco ningún podcast así en el mundo. Hay podcasts de ficción, los he escuchado muchos, hay muchos por todos los lados. Hay podcasts conversacionales, bien entrevistas, bien radio grabada, y hay podcasts narrativos. También los conocemos mucho, los hay por todos los lados. Pero este híbrido entre la ficción y el narrativo, yo no lo había escuchado nunca. Yo lo propongo a Fran toma el testigo, él lo hace todavía más loco. Yo le tengo que rebajar un poquito. El tono. Es que yo escribo por encima. Es un podcast de aventuras, pero además con una base de aprender. O sea, que al final no son como si te pones un Boing y sale ahí un dibujo animado haciendo con locuras, no. Es decir, locuras, pero sobre una base de cosas culturales que existen y que aprendes mientras se conversa, os preguntáis, ellos dudan, tú haces de James Bond. A mí me encanta, o sea, enhorabuena porque me parece... tienes razón, no hay ningún podcast igual. Estoy de acuerdo con esa frase. Y como todo buen camello que se pone en la puerta del colegio a repartir droga, la primera es gratis, la segunda tienes que pagar. A partir de aquí cerramos la entrevista, la charla con Pedro Torrijos, y os tenéis que ir a quieroserpodcaster.com. Por una suscripción de 13 € al mes tenéis esta charla, la anterior y la otra al completo, además de más de 120-130 vídeos
dedicados al mundo del podcasting, desde cómo hacer un podcast, cómo mejorar el podcast, cómo podemos promocionarlo, guiones, plataformas, cómo monetizar. La trilogía de la monetización está ahí con toda la información, todo actualizado, todo, cualquier cosa que me apetece porque el momento está y quiero conocerlo, lo traigo y os lo enseño, todo ahí. Quiero ser podcaster.com. La charla con Pedro termina de lujo, o sea, nos explica cómo cuenta en Twitter la narración, cómo cuenta en el libro otro tipo de narrativa, cómo luego, cuáles son las claves, cómo versiona la narrativa en el formato podcast. La verdad que Pedro es un crack. O sea, como dice aquel, si no hubiese un Pedro Torrijos, tendrían que inventarlo. Así que muchas gracias, Pedro, por haber venido a mi podcast. Muchísimas gracias, Tulio, por invitarme. Ha sido una conversación súper agradable porque hemos hablado de mi tema preferido, que es yo. No, de ti no, de tus ocurrencias, que es más divertido todavía. Bueno. Muchísimas gracias, me lo he pasado muy, muy bien. Pues nos vemos, muchas gracias, nos vemos por las redes. Hasta luego, cierro redes. Recording stopped. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.